está recomendado para mayores de edad. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e indicados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivos. Se recomienda criterio y discreción. Salud, amigos, bienvenidos. Salud, salud a todos, salud, salud. Bienvenidos. Salud. Salud. Vamos a... Ay, qué rico. Vamos a darle a la segunda parte de la entrevista que estamos teniendo el día de hoy con mi estimado, querido amigo Raúl Castel, que es abogado, y si ya vieron la primera parte ya sabrán qué tipo de abogado es. Entonces, vamos a seguirle dando. Mi querido Castel, vamos a empezar con que nos cuentes qué te estás tomando. Me estoy tomando un vino y agua. La verdad es que tenía pensado hacerme un coctelito para pues, ustedes lo merecen, ¿no? Se merecen lo mejor de mí, perdón. Pero me ganó el tiempo y la verdad pensé que era más temprano y después ya ni sabía qué hora era y me ganó el tiempo y estoy improvisando. Pero al rato me preparo unos cócteles. Me gusta mucho la coctelería, fíjate. Yo también. Muy siento bien. que tengo ahí una afición por la coctelería, aunque digo, en tiempos más precarios siempre terminaba tomando... Tengo la historia de una amiga que tomó perfume, entonces yo creo que podrán imaginarse. Pero bueno, esos tiempos ya pasaron. También ahora ya más bien busco como una coctelería como más... no tan nociva para la vida humana, ¿no? Pero bueno, vamos a darle con esto. Mi estimado Raúl, ¿qué dirías que, o cuándo fue el momento clave en el que dijiste, me quiero dedicar al derecho? En la prepa yo estaba muy metido como en la política. Les decía en la primera parte de esta reunión que yo siempre había querido ser senador, ¿no? Me gustaba la política. Y ese fue mi sueño. Entonces desde la prepa empecé con la oratoria, como organizar eventos políticos. Además, pues la gente que viene de la UNAM sabe que la UNAM es pues eminentemente política, ¿no? Hay una grilla ahí importante de política y por eso decidí estudiar Derecho. Pero no fue una decisión tan difícil, fue ya muy estable. La decisión difícil fue que ya estudiando Derecho, o sea, lo que quería hacer después con mi carrera. Y eso me acuerdo perfecto porque yo hice mi servicio social en el Senado de la República. O sea, yo iba con todo para eso, ¿no? O sea, de verdad era mi plan de vida, estaba enfocado para ser senador. Y me acuerdo, hice mi servicio en el Senado de la República y una vez me tocó llegar un poquito tarde al Senado y había una manifestación de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Y me acuerdo que era, o sea, un relajo, o sea, toda la calle estaba cerrada, todo el Senado, la gente estaba súper enojada, gritando, etcétera. Y yo pues ahí me metí entre la marcha, entre las protestas, para entrar a la puerta de empleados. Y entras a la puerta de empleados y es un pasillo de unos 10 metros más o menos, desde la puerta al público en general y después un pasillo de 10 metros para ya entrar propiamente a las oficinas, ¿no? Al Senado. Entonces me acuerdo que, o sea, como pasé entre la marcha, pues toda la gente estaba gritando, toda la gente estaba enojada. Imagínate que se te pierdan, ¿no? Que te maten a tus hijos de esa manera, pues vas a un lugar donde puedan escucharte, ¿no? Y ¿a dónde puedes ir? Pues al Senado o a las instituciones, ¿no? De afuera, claro. Entonces me metí ahí ya muy atosigado de esta gente. Camino los 10 metros del pasillo, entro a las oficinas ya del Senado y lo primero que escucho es dos chavos que venían caminando, que venían hablando de la marca de la corbata que traían puestas. Y entonces, o sea, ellos venían caminando con su café, ¿no? Súper guapos, elegantes. Venían caminando ya dentro del Senado, tomando cafecito y venían hablando, no, que la mía es Hugo Boss, que no sé qué. Y me acuerdo que me quedé así, pasmado. Y dije, ¿cómo es posible este cambio de realidad en un espacio de 10 metros? O sea, 10 metros dividían a la gente que estaba pidiendo justicia porque habían matado a sus hijos y los habían desaparecido. Y después, por otro lado, gente hablando de sus corbatas, totalmente ajenos, ¿no? Y además en un lugar donde no debería estar, o sea, el Senado no debería estar ajeno a eso. La gente que trabaja ahí debería estar justamente resolviendo esos problemas. Y la lógica de los padres era muy obvia, o sea, ¿a dónde vas para que te escuchen? Pues sí, vas afuera de las instituciones, de la Fiscalía, de la Cámara de Diputados, de la Presidencia, etcétera. Entonces ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Esto definitivamente no es lo mío.
Todo ese día me di cuenta de que nadie hablaba de lo que pasaba afuera, y cuando hablaban de eso era como para decir, puta, estos pinches güeyes, a ver a qué hora se van porque ya me tengo que sacar mi carro, ¿no? O ya me quiero ir. Y ahí dije, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. O sea, a esto no me quiero dedicar definitivamente. Entonces ese fue como, me acuerdo perfecto de la sensación que sentí, y también pues refleja un poco cómo es México, ¿no? De la desigualdad. O sea, literalmente cruzando una calle te puedes encontrar Polanco y cruzas la otra calle y te encuentras una pobreza extrema. Sí, exacto. Oye, y justamente la siguiente pregunta, o sea, un poquito ligada en este sentido, es, ¿ha sido fácil dedicarte a esto, que, o sea, al derecho, a los derechos humanos, como decías, esta frase tan bonita de socializar el derecho? No ha sido fácil. O sea, en la práctica les comentaba también que es muy difícil, es muy crudo, pero lo que me mantiene a flote, digamos, son las clases, ¿no? La parte académica, porque además la interacción con personas, chavos, que tienen esta ilusión, ¿no? de estudiar una carrera, que tienen estas ganas de prepararse, pues es muy enriquecedora. Y además, pues sí, en la academia evidentemente hablas de temas mucho más abstractos que son buenas para la discusión, ¿no? Para la crítica, para el debate, pero si no fuera por la academia, la verdad, yo creo que no estaría ejerciendo el derecho, así sinceramente se los digo. Lo pensé en algún punto, y todavía lo pienso, fíjate, todavía tengo un plan de vida de poner negocios o algo. Cuando estaba en Europa, por ejemplo, también pensé ser Uber Eats en Ámsterdam, ya quedarme a vivir, andar en bici en Ámsterdam siendo Uber Eats, pero no, me regresé. Pero sí, la academia es lo que me mantiene a flote, o sea, hablar con los chavos, ver cómo cambian, ver las caras que hacen, las anécdotas que te cuentan, cómo van ellos también en sus procesos internos, teniendo esta reflexión para ser mejores abogados, y es muy bonito. Y los temas también en derechos humanos son súper interesantes. O sea, ahorita en el break que teníamos, les conté de unos casos que te lo cuento así y está padre, ¿no? O sea, es como una novela. Hay muchos libros, hay un libro que se llama Absurdos de la Corte, se llama. Lo escribió un secretario de estudio y cuenta que trabajó muchos años en la Corte, y literalmente todos los casos que le llegaban, él los escribía, ¿no? O sea, pero ya sin la parte jurídica, sino así contándolo. Y sacó un libro que se llama Absurdos Jurídicos, y de verdad hay unos casos que te parten de risa, o te dices, puta, está súper interesante, para hacer una novela, ¿no? Literal. Entonces, esa es la parte bonita de los derechos humanos, que desde la abstracción son muy interesantes, ¿no? Son un buen tema de conversación, está entretenido cómo se resuelve, da para platicar mucho, para opinar mucho, pero ya cuando pasas a la vida terrenal, pues sí, ya es muy complicado. Oye, Raúl, y me imagino que, no sé, o sea, desde mi más profunda ignorancia y única experiencia como socióloga y como maestra en ciencias antropológicas, me imagino que para ti debe ser un poco más fácil explicarle a tu familia y a los amigos que están como fuera de tu círculo de trabajo y de especialización, qué es lo que haces, a qué es a lo que te dedicas, o me equivoco. Pues fíjate que no me lo preguntan mucho, Katia. De hecho, ahorita platicando con ustedes que me hacen preguntas, pues sí me siento un poquito raro, porque mi personalidad tampoco nunca ha sido de compartir mucho mis cosas, ¿no? Mi vida. No me gusta hablar de mí, no me gusta pues justo compartir esto. Al contrario, me gusta mucho escuchar a las personas. Soy de las personas que en una reunión siempre está haciendo preguntas. Me gusta eso. Y no tanto, pero sí con mis amigos, sobre todo contigo, con mi amigo Mauricio, que también estudió sociología, pues sí hay muy buenas conversaciones, porque además, a pesar de que tenemos una visión más o menos compartida, los puntos de vista son muy difíciles, ¿no? Entonces, debatir además con cariño, porque no se trata de ganar ni de perder, estás justo ahí con un amigo o con gente cercana, intercambiar esos puntos de vista con cariño y con respeto son bien estimulantes. Pero no mucha gente lo entiende. Por ejemplo, porque también, a ver, yo creo que la idea del abogado o de cambiar al país, de mejorar el país, siempre viene o se tiene la percepción de que debe ser de inmediato. Es lo que les comentaba. No va a ser de inmediato y nunca va a ser así. O sea, un proceso de cambio tan profundo como el que México necesita en todos los ámbitos va a tomar generaciones. O sea, ni siquiera pocos años, sino generaciones completas de estar luchando y luchando.
pero sí es muy estimulante cuando podemos platicar esto. Y mucha gente no entiende lo que hago, porque justo quieren recibir respuestas generales, ¿no? Por ejemplo, estos casos que yo les digo de una persona que se salvó, o de una persona que se le aprobó el aborto, o una pareja de personas homosexuales que se casaron y dicen, bueno, pues está padre, pero la discriminación sigue existiendo. O está muy padre que tu caso en la corte haya llegado, pero los casos en la corte es el 1% de todos los casos que hay, y de gente que además tuvo el dinero y el tiempo para hacerlo. Entonces, pues no ayudaste tanto a México, ¿no? Y eso pues sí que tiene también su parte de razón, pero creo que no es nuestro papel como abogados asumir esa responsabilidad de generalizar todo y de cambiarlo de inmediato. Creo que ahí hay muchos factores sociales, políticos, económicos, culturales, etcétera, que se debe trabajar en conjunto para hacerlo. Y esto además en un país como México súper diverso, ¿no? Multicultural, pues se profundiza la complejidad. La otra vez tenía yo una plática también en clase sobre las personas indígenas, sobre los grupos indígenas, que si eran factor para la disminución o para el retroceso, bueno, no retroceso, más bien como un freno del desarrollo. O sea, casi que si las comunidades indígenas, en este mundo global, o sea, en el contexto de un mundo globalizado, podían ser un tipo de freno, una limitante para que los países se pudieran desarrollar en su potencial. Y me ponían el ejemplo del inglés. Me decían, oye, ¿por qué en las escuelas no enseñan mejor náhuatl? ¿O por qué no enseñan mejor alguna lengua indígena? ¿Y por qué meten el inglés? Y entonces la otra parte del debate, los otros argumentos decían, pues no, pues es que en el mundo globalizado en el que estamos viviendo y en el que se está construyendo más, o sea, imagínate el mundo en 5 años, 10 años, 20 años. La verdad es que necesitas esas herramientas para no solo ser competitivo profesionalmente, sino para que tu comunidad se mejore. O sea, mientras más posibilidades de mejora haya en todo sentido, debe haber mucho más comunicación hacia afuera y hacia adentro. Entonces, este debate, por ejemplo, de las multiculturalidades y de los indígenas es sumamente complejo, porque además, o sea, la región latinoamericana que los tiene tan presentes y que son tan ricos culturalmente, ideológicamente, pues a veces también chocan un poco, eso sí es cierto, con la idea occidental de los derechos, ¿no? Por ejemplo, el machismo. O sea, cuando tú vas a una comunidad indígena y les tratas de hablar de que las mujeres tienen derechos y que no necesariamente deben dedicarse a servirle la comida al esposo, pues ahí dicen, oye, no me vengas a mí aquí a decir que no y que sí. O sea, toda mi vida ha sido así, esto es lo que yo quiero, esto es lo que quiere mi comunidad, así está feliz yo, no me estés molestando. Y entonces ahí viene otra parte, el gran tema de la socialización del derecho. ¿Cómo socializas que tienen derechos? Sin meterte en su cultura, o si sientan que estás intrometiendo en una parte autoritaria de decir esto es lo bueno y esto es lo malo. Y ese es el rollo de los derechos, también tiene un tema muy de autoritarismo, ¿no? O sea, ¿quién decide cuáles son los derechos? ¿Quién decide cómo? ¿Quién decide por qué? ¿Quién decide cuándo sí, cuándo no? Entonces es un tema complicado. Vaya que sí. Mucho complicado, mucho complicado. Oye, ¿y qué es lo que a ti te inspira a seguir por este camino? Pues fíjate, esta alumna que les comentaba que ya grande de edad había decidido estudiar Derecho y que al final del semestre me dijo, bueno, maestro, pues muchas gracias porque sus clases, los temas, la participación de los alumnos me hizo darme cuenta de que hay derechos, ¿no? O sea, no le cambié su perspectiva, ella seguía en contra del aborto, que era el tema, pero ya podía defender que había este derecho para las mujeres que así lo decidieran. Yo creo que eso es muy estimulante, ¿no? O también muchos alumnos que me han dicho, maestro, pues gracias porque yo tenía esta visión, ¿no? Un poquito cerrada y ahora tengo ya la curiosidad por hacer esto. Katia me lo hizo hace rato, o sea, me dijo, oye, nunca había pensado lo del término de persona con aparato reproductor femenino en lugar de una mujer, ¿no? O sea, y esas cositas son las que a mí en lo personal y profesionalmente me motivan mucho a seguir, ¿no? Porque ahora sé que Katia, por ejemplo, ya tiene ahora esta idea que puede cambiarle una perspectiva diferente, ¿no? Los alumnos o las personas. Entonces yo creo que eso es lo que me motiva. Oye, Raúl, ¿y cómo ha sido tu experiencia como académico novato en este mundo medio que entre la academia, medio que entre el derecho práctico? A ver, muy padre personalmente, pero también sé que muchas personas no les gusta, sobre todo colegas míos o académicos, porque definitivamente mis clases son más laxas, digamos,
¿no? O sea, por ejemplo, esto de las teorías, pues yo es algo que yo no veo. Y no porque no sepa o no quiero que ellos se lo sepan, pero yo creo que no vale la pena en este mundo, en esta sociedad, pláticas intelectuales, ¿no? O pláticas de café de intelectuales. Yo creo que vale más alguien que tenga, de nuevo, la sensibilidad para cambiar una realidad. Con conocimiento, sí, pero no un conocimiento muy abstracto, muy teórico, que no va a servir en la cruda realidad del derecho, ¿no? Quizá en otras materias, por supuesto, que sean necesarias, sobre todo, por ejemplo, en las ciencias exactas o en temas de derechos sociales, pero un poquito menos, que influyen menos en la vida real de las personas. Yo creo que el derecho, y aquí, a ver si están de acuerdo conmigo ustedes, seguramente no, pero yo creo que el derecho es la más importante en el sentido en que cambia realmente la vida de las personas, ¿no? O sea, realmente, toda una persona por el derecho puede perder sus hijos, puede perder su patrimonio, puede irse a la cárcel 20 años. Entonces, y estos temas, o sea, si te digo, Katia, me equivoqué en un artículo, no lo argumenté bien, eres culpable y te vas 20 años a la cárcel aunque no hayas hecho lo que te están acusando, o que te diga, oye, me equivoqué y ahora tus hijos ya nunca te van a volver a ver, o sabes que me equivoqué y ahora vas a perder hasta tu casa porque necesitamos pagar lo que está en deuda. O sea, eso es una realidad que yo creo que otras carreras sociales tal vez faltan un poquito, ¿no? Quizás influyen de alguna otra forma, por supuesto, pero así tan real, o sea, el planeta Tierra, yo creo que el derecho es lo que te ayuda. O decirle a una persona homosexual, a partir de ahora puedes adoptar y formar una familia, o a partir de ahora puedes casarte, o a partir de ahora puedes fumar marihuana. O sea, estos temas ya que tienen una influencia, yo creo que el derecho funciona. Pero por supuesto que la sociología también, ¿no? Pero ha sido difícil, contestando tu pregunta, ha sido difícil porque académicamente, digamos, mucha gente me ha visto como muy laxo. O sea, como que no doy las bases importantes, ¿no? Y mis clases son 100% prácticas. Yo enseño mis clases con sentencias de la Corte. O sea, primer semestre de Derecho y les estoy dando una sentencia para que la lean, ¿no? Evidentemente las partes que pueden leer, no crean que toda la sentencia, pero la argumentación, que además son como novelas, o sea, son cuentos. Cuando ustedes, si tienen oportunidad que lean una sentencia de las buenas, es un cuentecito, ¿no? Y de temas así padres. Entonces, yo enseño así el derecho porque mi objetivo es que los alumnos puedan salir con una mentalidad muy real de qué esperar, y que cuando salgan a esa realidad se acuerden no de la teoría del derecho y del canónico y el derecho romano y que el derecho prehispánico y que la Toani, sino que sepan, a ver, en este caso tengo que perspectiva de género, o en este caso interés superior a la niñez, o en este caso perspectiva de discapacidad, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Se pueden saber el derecho romano. Entonces, te lo decía yo me sabía la teoría de las obligaciones, pero yo un contrato, pues sepa. Y allá afuera, en materia de derechos, puedes tú saberte la creación de la ONU, cómo fue, y los organismos que la integran, y las leyes y tal, pero toca un caso y no lo vas a poder resolver. Entonces, ese ha sido mi principal reto. Y también la juventud, ¿eh? O sea, ser un chavo en este país es algo negativo, creo. No, en general, es un tema muy, pues, también muy difícil y yo creo que inclusive de discriminación, pero un chavo que está dando clases a gente que ya es más grande, ¿no? De edad, que tiene ideas mucho más establecidas o más fijas, que ya tiene una personalidad muy definida, llegar a alguien y que le diga, a ver, esto es así y así y así y así, también ha sido muy complicado. Sobre todo porque pues ahora con esta modalidad en línea, pues hay gente de todas las formaciones, ¿no? Hay gente que trae tercera carrera. Me tocó, por ejemplo, ser maestro de una diputada. Entonces, cuando hablábamos del tema legislativo, que yo criticaba mucho, ella me decía, híjole, pues es que tú qué vas a saber si tú no estás en la cámara, ¿no? Entonces, son estas cosas que es complicado, pero salvo esas dos cosas, yo creo que toda la experiencia que he tenido dando clases ha sido muy, muy, muy benéfica, tanto para mí como para mis alumnos, creo. Oye, y antes de que nos matemos por la hermosa pregunta que hiciste de cuál es la carrera más importante y demás, y mejor te hago la siguiente pregunta. Mira, ya ves, hasta Katia mejor ya le dio el trago. En este sentido, ¿qué ha sido lo más duro a lo que tú has tenido que enfrentarte como académico? Pues justo este choque generacional, sí, a este choque de intelectual también, ¿no? Y de egos, porque en derecho, como yo creo que todas las ciencias sociales, ahí se trata de ver quién es más intelectual. Te digo, cuando
estaba yo en segundo semestre al Instituto de Investigaciones Jurídicas, lo veíamos como el Olimpo, o sea, literalmente el Olimpo. Y la gente que trabajaba ahí ya era, o sea, ya otro rollo totalmente, ¿no? Entonces, cuando tú rompes ese modelo, digamos, de enseñanza y de formación profesional, pues sí es muy complicado, porque entonces en lugar de verte como diferente o como innovador, te ven como tonto. O sea, este güey que no publicó el libro sobre la teoría prehispánica del derecho en los aztecas, pues es un güey tonto, porque ahora ¿qué va a enseñar si no sabe esto, ¿no? Y ese es el gran problema en derecho, que hay un choque de egos muy grandes entre los académicos del derecho y los prácticos del derecho, ¿no? Nunca nos hemos llevado bien. Yo por eso hice esta transición, pero al hacer la transición, pues también me salí como de la parte intelectual, ¿no? O sea, de que, pues Raúl ahora va a trabajar en esto, pues pobre güey, o sea, seguro vas a ver cómo hacer demandas, pero no vas a ver el fondo y tal. Eso es lo más complicado. Y también es un reflejo un poco, creo, de la cultura mexicana del malinchismo, de que no nos apoyamos tanto, de que no sabemos unirnos tanto, no sabemos cómo seguir adelante todos. Siempre tenemos esta tendencia a la división, a la superioridad, a ver quién es mejor, a ver a quién le cuesta más, a ver quién hace más, a ver quién tiene más, y eso también debe cambiar. Lamentablemente el presidente de la República pues está haciendo lo opuesto, ¿no? Está dividiéndonos más, y creo que también eso nos va a lastimar mucho, no ahorita, pero en un futuro la manera en que nos está dividiendo tan en el fondo es muy peligrosa. Pero bueno, yo creo que eso es lo más complicado, o sea, estos estereotipos en los que puedes caer, y la manera en que el respeto que te tenían ciertas personas se va sin ni siquiera ser justificado, ¿sabes? Sino por una idea muy absurda, creo, de lo que debe ser la academia jurídica, o lo que debe ser lo intelectual jurídico. Oye, Raúl, y vamos con la pregunta estrella de esta parte del podcast. Es una pregunta dividida en varias partes, es un tanto compleja. Entonces ahí va, muy puntual. ¿Cuál ha sido la peor experiencia que has tenido desarrollándote en la academia? ¿Cuál la mejor experiencia? Y en esta de cuál ha sido la peor experiencia puede ser, ¿cuál ha sido el chisme más surreal del que te has enterado que no va como acorde con esta visión de la academia como un lugar refinado y todo muy educado y todo esto? Bueno, chistes muchos, pero no sé si pueda decirlos. Como bien No, dice pero Héctor, le puedes cambiar los nombres a los protagonistas del chisme, cambiar las circunstancias para no meterte en problemas. Sí, de hecho estas cosas no pasan en México, o sea, nada de eso pasa en México, eso pasa en otros países imaginarios, o sea, no esto... Es un ejercicio imaginativo. Sí, es pura imaginación, o sea, estamos narrando historias inverosímiles, ya tenemos unos tragos encima, entonces pues ya sabes, inventamos cosas. Claro. A ver, la primera parte de qué fue lo mejor, yo creo que la vez que me dio oportunidad mi jefe en ese tiempo, que era Miguel Caraballo, es un académico, un abogado muy importante que siempre ha marcado mi vida profesional. Con él trabajé desde que iba en segundo semestre, y me ha formado de alguna u otra manera, tanto profesional como personalmente, por supuesto, ¿no? Pero me acuerdo mucho que una vez él iba a presentar una ponencia en un Congreso Nacional de Derecho Constitucional, ahí en este auditorio que está en el centro, ¿cómo se llama? De la UNAM. No me acuerdo cómo se llama, pero es un auditorio muy importante que está ahí en el centro de la UNAM. Y yo era el asistente, ¿no? Pero yo estoy hablando que tenía 20, 21 años, y pues ahí yo estaba haciendo mis pininos, pero ser asistente también de investigación, pues era un poquito más administrativo, ¿no? Que académico. O sea, cuando estás empezando eres mucho más administrativo. Y yo le estaba gestionando ahí si el micrófono estaba bien, si tenía agua, si todo iba a salir bien. Y de repente me escribe y me dice, oye, no voy a llegar, estoy atorado en el tráfico, tú da la ponencia. Wow. ¿Cómo que yo? Pero aparte al lado de mí estaban los grandes así del derecho, ¿no? Las vacas agarradas, le llamábamos. Y aparte en un auditorio de 500 personas lleno. Oye, pero no tengo preparado nada. Pues tú puedes, ¿no? Entonces ese fue un voto de confianza muy grande que después me llevó a descubrir que tenía una habilidad yo muy personal de espontaneidad, ¿no? O sea, y también esto es muy de abogados,
que tal vez no importa mucho qué digas, sino cómo lo digas. Y eso descubrí, después lo fui desarrollando, me profesionalicé como en esa parte de hablar en público y de hacerlo más o menos bien y de que no estés preparado tanto, pero sacar 3, 4 ideas que puedes tú desarrollar cuando estás hablando. Y la verdad es que esa fue una experiencia increíble. O sea, estar ahí al lado de ellos, me tomaron fotos, se quedó el video, que ahora hace poquito lo encontré en internet o sea, me veía yo espantoso, ¿no? O sea, chavito ahí de 19, de 20 años ahí hablando, pero fue una gran experiencia y además fue un voto de confianza muy grande, ¿no? Que una persona tan importante como es mi jefe me diera esa posibilidad, o sea, me la hizo creer, o sea, me dijo, o sea, me ayudó a que yo me la creyera y que dijera, pues tal vez tengo un talento que puedo desarrollar o tal vez sí tengo conocimiento, y eso es súper importante en la academia. O sea, los mentores que tienes, si te apoyan de esa manera, porque muchas personas, por ejemplo, también he visto como asistentes de investigación, que nunca los revisan, nunca hacen nada académico, ¿no? Son más bien como administrativos y los jefes nada más van al instituto cada 15 días por la nómina y no los pelan, y también te vas un poquito decepcionando. Yo afortunadamente tuve esta gran oportunidad de encontrar un mentor académico que me ayudó mucho personal, profesionalmente, y que además siempre creyó en mí, ¿no? Siempre ha creído en mí. Entonces eso fue lo más importante. Y también como consejo para los próximos académicos, que tengamos esta responsabilidad con nuestros asistentes, en caso de que tengamos. Porque si es una gente que se está formando, que además te elige porque tu proyecto o tu trayectoria, pues es importante para ellos, ¿no? O sea, te admiran de alguna u otra forma, y creo que hay que ser, sí, esta ala protectora de estos chavos cuando están iniciando, ¿no? Eso fue lo más importante. Lo peor que me ha pasado, yo creo que dar clases con gente que sabe más que yo. O sea, que literalmente sé que profesional o académicamente tienen un conocimiento mucho más avanzado que el mío, y entonces ahí también es un problemita, ¿no? Porque afortunadamente esta gente que me ha tocado no es grosera ni mucho menos, sino respeta todo y lo hace bien, pero pues les ves las caras, ¿no? O quieres tú apantallar y la riegas y te pones nervioso y de repente estás todo sudado y ya ni siquiera sabes qué estás diciendo y quedas peor. Yo he tenido varios osos así dando clases. ¿Y cuál era la otra? El chisme, el chisme. No, a ver, es que la academia no es refinada para nada, ¿eh? O sea, no sé de dónde sacan esta idea también muy imaginativa, pero a ver, Jurídicas, que es mi casa académica, digamos, donde hice investigación, pues híjole, es que pues todo el mundo se tiraba mierda entre todos, ¿no? O sea, todo el mundo, eran tus compañeros, eran tus amigos, y de repente te enterabas de unas cosas que también te lastimaban mucho, y te bajaban el ánimo, ¿no? Cuando estuvimos en la revista con Alejandra, una buena amiga en común, pues también nos enfrentamos a eso, ¿no? Nosotros empezando casi la carrera, o jóvenes, digamos, y estos chavos que ya traían ahí problemas de egos y problemas de ver quién es el mejor, y que no me gustó cómo escribes, y no sabes poner comas, y cosas así, eso creo que es lo peor. Y chismes, pues también que en las fiestas de la academia, pues imagínense una fiesta con gente loca, así, académicos locos, cohibidos además porque tienen que dar una impresión, y después de 2 tragos pues hacía ahí la locura. O sea, Alejandra no hizo nada, ni Katia cuando hemos estado, ni yo creo, afortunadamente, pero sí luego veíamos unas cosas que sí está acabando onda. Bastante, sí, no. Qué bueno que no ventilas nada. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, Héctor. Bueno, la siguiente pregunta, justamente, bueno, creo que ya la contestaste, pero vamos a reafirmar la pregunta. ¿La academia es el team arcoíris y bombones o es el team veneno y toxicidad? Mira, es team bombones y arcoíris en el sentido de lo que se investiga y lo que se produce, y es toxicidad absoluta en cuanto a las relaciones ya humanas que hay. Desde mi perspectiva, a ver, tampoco quiero generalizar ni que se malentienda esto, pero ya les decía yo, o sea, nosotros a Jurídicas la veíamos, o lo veía yo personalmente como una esfera que estaba muy aislada de la UNAM y de México, ¿no? O sea, era una esfera donde se debatían cosas pues, que no tenían por qué debatirse, o cosas que decías, esto, ¿a quién chingados le importa, no? O publicaban libros y decías, estos temas pues sí serán interesantes, pero o sea, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM debe ya tomar un papel muy central en la socialización del derecho y en esto.
creo que lo han ido mejorando. La verdad es que cuando me salí yo, ahí perdí todo contacto con el instituto. Pero tengo muy buenos amigos que me han dicho que han estado mejorando. También el director, que es Pedro Salazar, ha hecho un buen trabajo. Pero bueno, yo desde mi perspectiva, muy, muy personal, creo que le hace falta muchísimo. Le hace falta un baño de realidad. Y sí, toxicidad absoluta entre investigadores, entre asistentes, entre administrativos. También era un ambiente muy feo, ¿no? De nuevo, mi experiencia. Conozco mucha gente que ha tenido una experiencia muy positiva, porque son tóxicos seguramente, pero sí, la verdad es que también los investigadores, fíjense, con un investigador que me acuerdo que producía muchas conferencias, todo, una vez me tocó escuchar que otro investigador le dijo, oye, bájala a tu ritmo, cabrón, porque nosotros hacemos 1 o 2 artículos al año, ¿no? Cobrando pinches 45,000 pesos al mes, pero 2 artículos al año, o 3 conferencias y ya estoy muy cansado, y tú estás con un pinche ritmo que nos estás haciendo quedar mal, entonces bájale. Y a partir de ahí lo dejaron de invitar a todos los eventos, para que no apareciera en el currículum. O sea, pues lo aislaron totalmente, ya no lo invitaban a ninguna obra colectiva, no lo invitaban a ninguna conferencia, todo para que bajaran. Entonces imagínense cómo está esto. Rayos, ese sí es un chismesazo, ¿eh? Exacto, creo que sí es un buen ejemplo de qué tan tóxica puede llegar a ser la academia. Sin duda alguna. Sí, pero también por el perfil de los abogados. A ver, la verdad es que los abogados somos de mucho ego. Entonces ahí está ese perfil. Cuando yo entré a la iniciativa privada, en la escuela en donde estoy trabajando, pues el ritmo de trabajo de verdad es una maravilla. O sea, a mí se me ocurre, por ejemplo, el diseño de algún diplomado o de algún curso o de alguna maestría o de algún posgrado, lo hago rápido y sale rápido y se está publicando casi a la semana, ¿no? Porque no tienes que pasarte estos temas burocráticos y de administración y de que, o sea, o sacamos un libro ahorita y mañana se está publicando porque es nuestra imprenta, ¿no? No tienes que hacer el proceso de mandar los mails y los permisos y que la firma, y eso también es muy de la UNAM, ¿eh? Tiene un proceso muy, muy atorado de productividad, y esa laguna en la productividad que pueden tener los institutos de investigaciones, pues creo que se refleja en lo que es la universidad hoy en día, que desde mi punto de vista creo que ha bajado también mucho los estándares, y el impacto que debería tener en México y en la sociedad moderna, ¿no? Como para decir, a ver, soy la UNAM, sobre todo estoy hablando de temas sociales, en estas crisis y en estos momentos de disrupción social, aquí estamos, ¿no? Creo que la UNAM, desde Narro, ha tenido un papel muy, muy pasivo en todos los ámbitos políticos, jurídicos, sociales en México. Muy de acuerdo. Oye, y digamos, ¿te arrepientes de haber elegido este camino de equilibrio entre la vida académica y la vida del derecho práctico? O sea, ¿te arrepientes de haber tomado estas decisiones que te han traído hasta este punto? No, al contrario, creo que han sido las correctas decisiones. Se complementa muy bien, es que eso también debería ser muy importante para la gente que se dedica solamente a la academia, ¿no? Que sepa que no está peleado, o sea, que la práctica no está peleada con la academia, sino que es un flujo, es un puente que debe existir siempre. O sea, la academia no puede estar debatiendo temas que no son prácticos, y la práctica no puede estar ignorando la academia. O sea, debe existir esta fusión entre estos dos temas, que creo que por temas de egos no se logra. Les decía yo hace ratito este ejemplo, pero no, yo muy contento de esto. Creo que también el hecho de estar trabajando en los lugares en los que he tenido oportunidad de trabajar me han enseñado como una visión muy, muy, muy completa del derecho, para que yo también entienda o ejerza una forma diferente de ser abogado, no este abogado cuadrado, que todo lo quiere hacer de la manera complicada, etcétera, sino algo como más innovador, ¿no? Que tenga un ámbito de competencias y de habilidades personales importantes para ejercer el derecho, ¿no? La sensibilidad, la empatía, la negociación, la argumentación jurídica, el razonamiento de casos. En Estados Unidos, por ejemplo, enseñan toda la carrera de derecho, la enseñan con casos, el método del caso. Entonces creo que eso es mucho mejor, porque te aprendes a pensar, ¿no? Aprendes a pensar como abogado. Y la ley pues va cambiando, o sea, se puede reformar. Entonces, de nada sirve que te aprendas toda la ley general de tal cosa
y mañana te la cambian o la derogan o se elimina, y entonces tú ya no sabes qué hacer. Es mejor aprende a pensar, aprende a resolver problemas, aprende a razonar, y eso te va a ayudar mucho. Y creo que también la perspectiva de los viajes me ha ayudado mucho, porque cuando estudié en otros países y he tenido también la oportunidad de viajar en otros lugares, ver este cambio de realidades, de culturas, de gente, de cómo se resuelven los problemas, también ha sido muy enriquecedor para yo hacerlo aquí mismo. Por ejemplo, en Alemania aprendí este caso de la regla de los 3 párrafos. Y la regla de los 3 párrafos es que en las empresas, ningún mail, en las empresas importantes tal vez, ningún mail tiene que ser más de 3 párrafos. O sea, si venía en tu mail con 4 párrafos, lo eliminaban, así, spam, órale, ¿no? Trash, basura, listo. Entonces, todo lo que tienes que decir, lo tienes que decir en 3 párrafos. Y si no eres capaz de tener esta síntesis, pues te falta mucha habilidad de razonamiento. Entonces, cuando vine a México y apliqué esta regla de escribir las cosas puntuales, bien hechas, también me ayudó mucho en mi trabajo. Y en los abogados, yo creo que necesitan esta percepción de los 3 párrafos, porque también pues, escriben unas demandas de este tamaño, ¿no? O sentencias de este tamaño. Y mientras más grande sea, mejor. Y también la gente, la socialización del derecho, piensa que mientras más grande sea algo es mejor. Si tú le presentas un escrito a tu cliente de 2 cuartillas, pero que es argumentación pura, va a decir, oye, pues no, ¿cómo te estoy pagando tantos honorarios por 2 cuartillas? Olvídalo. Pero si le presentas un libro así, que dice todo y nada, te va a decir, está cañón, ¿no manches? Y entonces pegas artículos, pegas jurisprudencia, escribes cosas ahí súper rimbombantes, tal, y a la mera hora no sirve. Entonces también esa labor de los abogados impacta en la impartición de justicia para mal, y la impartición de justicia se ve, digamos, corrompida por esa falta de preparación, y hace que las sentencias sean malas también. Entonces es un círculo vicioso. O sea, si el abogado no está bien preparado para presentar un caso, el análisis que haga el juez y la resolución va a ser mala. Y otra vez, y así se va. Mientras mejores abogados haya, mejor impartición de justicia va a haber. Oye, y ya nos dijiste anteriormente que tú sí has pensado en abandonar esto y hacer otra cosa. ¿Qué es lo que tú harías si no te dedicaras a esto? Fíjate que me hubiera dedicado a marketing, sobre todo por este momento en el que vivimos, que creo que es histórico en muchas maneras y en muchas vertientes. Pero ya desde que yo estaba viviendo en Europa, que tuve oportunidad de vivir ahí, me entró este rollito de el derecho es muy local. O sea, si yo estudié en la Ciudad de México y me quiero ir a Guanajuato a vivir, tendría que estudiar mucho, casi la carrera de nuevo, porque las leyes son diferentes, ¿no? O porque la sociedad también es diferente. Pero cuando estaba yo allí y me quería quedar a vivir en Europa, pensé como hubiera elegido algo mucho más global, ¿no? Algo que pudiera yo trabajar para una empresa en un continente, yo estar viviendo en otro continente y que mis clientes fueran en otro continente, ¿no? Y en ese tiempo el marketing estaba como muy de boga, la publicidad, todo esto, y creo que hoy en día pues ya está claro que son el tema del futuro, ¿no? La OCDE acaba de publicar un estudio de las carreras más competitivas para 2021 y lo que viene, y en primer lugar están las ingenierías computacionales, etcétera, y en segundo lugar temas de redes sociales y de marketing y de internet. Entonces esto te da a ti posibilidad de vivir en un contexto que tal vez tú quieras personalmente en tu plan de vida y hacer algo que te gusta, ¿no? Porque también es bien importante. A ver, a mí me encanta el derecho, pero la verdad es que aquí en México no se tiene una buena calidad de vida, profesionalmente hablando, académicamente hablando. O sea, ustedes lo sabrán, los académicos y los investigadores sufren mucho para conseguir dinero, para proyectos, para conseguir buenos salarios, para conseguir buena posibilidad de vivir bien, ¿no? Y no me refiero a lujos, sino me refiero a que puedas tú disfrutar de tu profesión, que eso es lo más importante. Y además sales en un contexto de violencia en donde literalmente a todos nos pueden asaltar, a todos nos pueden secuestrar, a todos nos pueden robar, contaminado, con los índices, uno de los índices más altos de muertos por COVID, etcétera. Entonces, es un rollo ahí también de que cada persona tenga un plan de vida muy definido y que conforme vaya viviendo y experimentando, pues pueda ir adecuando sus pretensiones, ¿no? Profesionales. Pero sí creo que el derecho es por definición y por funcionalidad muy local. Oye, Raulillo, y ahora haciendo un ejercicio de imaginación, ¿cómo sería tu mundo utópico en el que los derechos humanos, o más bien el ejercicio, no sé,
si el ejercicio de la defensa de los derechos humanos no tuviera trabas burocráticas, no tuviera corrupción de por medio, etcétera, etcétera? ¿Cómo sería tu mundo utópico? No, pues imagina, así justo como lo acabas de describir, ¿no? Pues estaría súper bien. Yo creo que seríamos una sociedad mucho más empática, nos apoyaríamos mucho más, pero no va a pasar porque, les repito, los derechos humanos son productos de luchas, ¿no? De manifestación. Los derechos humanos así surgen. ¿Por qué está surgiendo el tema de las mujeres ahorita? Bueno, pues porque tenemos una sociedad en donde las han discriminado, las han matado, las han atropellado en todos sus derechos. Entonces, no es una florecita que de repente sale en el campo, ¿no? Eso es una botellita de agua que sale en medio del gran incendio. Y así son los derechos. Eso es lo que les da valor. Pero bueno, yo aspiro a que podamos, pues no podría ser utópico para decir que respetando los derechos y todo, pero yo creo que sí podemos caminarnos a una sociedad más tolerante, con el objetivo de que podamos que aceptemos las diferencias, ¿no? No se trata de tolerar las diferencias, se trata de aceptar las diferencias, y eso sería mi mundo utópico. O sea, el México utópico es un México que acepte las diferencias, que acepte que todos y cada uno de nosotros tenemos aspectos muy diferentes y que son igualmente válidos que los tuyos y que los de Héctor y que los de todas y todos. Ese sería mi ideal, porque creo que cuando hay esa aceptación, la parte jurídica de los derechos desaparece. O sea, los derechos humanos, en la parte jurídica, más bien son como garantías para cuando se te violan esos derechos. O sea, los derechos humanos en la ley no se te dan o no se te están otorgando, más bien son como medidas para cuando se te violan, pueda haber un instrumento para que los hagas tú valer. Entonces, digamos que son negativos en ese sentido, ¿no? O sea, la normatividad de los derechos humanos es una normatividad negativa porque tú acudes a ello cuando ya tienes un problema anterior. Lo ideal es que no acudieras a esa norma o a esas instituciones. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que la aceptación es la base de todo. Cuando aceptamos las diferencias, cuando aceptamos que tenemos todos el mismo valor y que no tenemos por qué meternos en la vida de otras personas. O sea, que si a ti te gusta tomar chela y a mí me gusta tomar whisky, pues brindamos mejor y listo, ¿no? Oye, ¿y cuál sería tu consejo para una persona que quiere dedicarse al mundo académico? Y en este caso, pues sobre todo, o sea, en un área como la que tú trabajas, de la que ya hemos hablado bastante, de esta diferencia entre la praxis y la investigación y la academia. Le diría dos cosas. Una, que no se deje menospreciar por la forma intelectual, falsa intelectual que hay en el mundo académico, en el derecho, que no se deje menospreciar por eso, y que la otra es que no se excluya de la realidad, ¿no? O sea, esto es importantísimo, porque en derecho pasa eso, estás tú tan metido en temas académicos o leyendo libros tan buenos que no te das cuenta de que afuera está pasando otra cosa totalmente distinta. Entonces, esos serían dos consejos. Uno, que se crean en ellos mismos, que se preparen, que lean, que estudien, que se relacionen también. El networking es súper importante y sobre todo en el mundo actual, ya sea en la academia o en la práctica, creo que el networking es algo fundamental que debemos hacer. Y la segunda sería eso, que no se excluyan, que no por más bonita que suene la teoría de los derechos humanos o la teoría de la Constitución, se olviden de que no es así en la vida real, ¿no? Y que mejor trabajen para transformarlo a esa bonita teoría que hay. Oye, amigo, y ya vamos a empezar a cerrar. ¿Qué tipo de cosas sigues en redes sociales? ¿Qué libros lees? ¿Qué cosas sigues para mantenerte actualizado en los temas de la línea a la que tú te dedicas? Mira, honestamente en Instagram pues sigo puros memes, ¿no? Porque en Instagram es un momento de relajación también y los memes pues ya hablábamos aquí de que son muy sabios. Pero no, a ver, en redes sociales sigo muchas noticias internacionales sobre todo. De México sigo 3-4 periódicos que creo que son los que más te pueden dar una perspectiva general, pero me gustan mucho las noticias internacionales porque también ahí me doy cuenta de cómo se está funcionando el mundo, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, no se trata de aislarse, se trata de estar en un mundo globalizado en donde una decisión del otro lado del mundo nos puede impactar tanto social, jurídica, económicamente, ¿no? Eso me gusta mucho. Me gustan mucho ahorita estas páginas que hay sobre deconstrucción de machismo,
En Instagram sigo una buenísima que da, es una cuenta dirigida por hombres, para hombres, y da consejos de cómo deconstruirse, ¿no? De cómo, y cosas tan simples como, por ejemplo, cómo hablar con una mujer, ¿no? Sin tener el llamado mansplaining, o cómo hablar con tu cuate sobre mujeres, ¿no? O sea, o ahorita que está en TikTok, estas influencers que suben sus videos grabándose, ¿no? Y en bikini y tal, y que luego lo suben. O sea, también cómo darle like a esas publicaciones, o compartir esas publicaciones. Si darle like a una persona así está en contra del feminismo, o estás violentando algún derecho, o si se vale, o sea, todos estos temas de una manera muy fácil lo hacen, me gusta mucho. Y sigo muchas noticias internacionales, muchas páginas de fotos también me gustan mucho, de viajes, que también eso te da una perspectiva de la calidad de vida que quieres lograr, y al final del día creo que también ese objetivo de qué tipo de vida quieres tener te motiva a hacer todos los días lo que haces, te motiva a dar lo mejor, te motiva a ahorrar, te motiva a ser mejor tú como persona. O sea, ese objetivo como de quiero viajar a este lugar, o quiero conocer esta montaña, o cosas así, te motivan profesionalmente para dar tu mejor esfuerzo. Y sí, básicamente sigo eso. No me gustan mucho básquetbol, nada más sigo a los Lakers. Tú sabes que yo voy a los Lakers, ahorita campeones. Y de ahí en fuera la verdad es que no estoy tan metido en las redes sociales. También les decía yo, no estoy muy acostumbrado a compartir o hablar mucho de mí, entonces las redes sociales los ocupo más como para estar ahí enterado de lo que pasa, ¿no? Oye, y la siguiente pregunta justamente es la que cierra, y justamente creo que entonces va a ser la más complicada de esta entrevista, porque pues trata enteramente de ti, que es justamente, pues, cuáles son tus hobbies, o sea, en qué cosas te entretienes, qué haces en tus ratos de ocio, o sea, pues, que no tenga absolutamente nada que ver, pues, con lo que te dedicas. Pues antes de la pandemia mis hobbies eran viajar, o sea, aunque sea aquí a la esquina, pero me gustaba mucho salir. La coctelería me gusta mucho también antes de la pandemia. Y me gustaba mucho ir a un lugar de jazz, era un lugar muy bonito donde tocaban jazz, me gusta la música, y eran muy buenos cócteles. Y ahora con la pandemia, pues mis hobbies han cambiado un poquito, ¿no? Porque pues trabajo todo el día, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero ahora sin no otra cosa que hacer, pues tus jornadas laborales o de investigación de repente son de todo el día, y afortunadamente me gusta lo que hago y me apasiona, y no lo siento tanto, pero sé que está mal, ¿no? Y que necesito tiempo para mí otra vez. Pero jugar básquetbol me gusta, que tenemos ahí una reta pendiente, Katia, que no has querido ir a perder, pero cuando quieras ahí está. Y sí, básicamente eso, o sea, también o sea, tengo mis buenos amigos con los que disfruto mucho platicar con ellos, tomar una cerveza, saber cómo están, pero de ahí en fuera no soy más social, digamos. Aunque siempre me dicen que nadie me cree cuando digo esto, porque dicen que tengo toda la pinta de ser súper sociable, y de que las fiestas y todo. La verdad es que no mucho. Me gusta mi espacio, me gusta estar en casa. Ahorita estoy leyendo muchos libros de management y de cosas empresariales, que también eso me ha dado una perspectiva muy buena para aplicarlo a lo social, porque también ahí está ya siempre de que lo privado, la empresa está en contra de lo social, ¿no? Y yo también he encontrado como la manera de aplicar algunas ideas meramente económicas o de producción o de productividad. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias. Raúl, ha sido bastante ilustrativa esta entrevista para nosotros, y o sea, sobre todo pues estas comparativas y yo creo que algo que yo rescato mucho de esta entrevista es el cuestionarnos, ¿no? O sea, que es algo que os digo, o sea, en todas es lo que hemos visto, el cuestionarnos las situaciones, cuestionarnos el mundo en que vivimos, las leyes que nos rigen, y pues el por qué estamos aplicando estas leyes, y el buscar pues cambiar las cosas para mejor, ¿no? Sí, o sea, y esa sería la conclusión de la plática. Yo creo que ojalá que todos los que nos estén escuchando se pregunten por qué, que no solamente cumplan la ley como borregos ciegos, o que no ignoren una realidad muy lamentable que estamos atravesando en materia jurídica, en materia de derechos. Es crítica la situación, o sea, de verdad, México atraviesa crisis muy, muy profundas en materia de derechos humanos, en todos los ámbitos, o sea, derechos humanos en general.
pero que no se desilusionen, que sigan adelante, que encuentren una motivación y que seamos empáticos. O sea, hay que ser empáticos, hay que aceptar las diferencias y hay que ser sensibles a las diferencias que hay en la sociedad, ¿no? Sin duda. Pues yo creo que este es un buen momento para cerrar. Lo único que yo quisiera agregar antes de irnos es que creo que lo que yo rescato de esta plática, tanto de esta primera, bueno, de esta segunda parte como de la primera, es justo eso. O sea, creo que como científicos sociales, como han sido la mayoría de nuestras entrevistas, es empezar a salir como del huevo de la discusión y de la comodidad hasta cierto punto de las discusiones teóricas y de las discusiones que, como bien decía Raúl, hasta cierto punto sí pueden ser discusiones como muy agradables. No sé, me imagino así como de el canon estético de la pintura flamenca, no lo sé, y que suena muy bien y que suena algo que a lo que probablemente yo iría, pero que en realidad puede ser como haber una distancia muy amplia entre lo que está pasando, ¿no? Y los temas urgentes y los temas que te gustan, ¿no? Y creo que como científicos sociales tenemos cierta responsabilidad de empezar a ser más proactivos en los temas que son urgentes, porque bueno, de alguna manera para eso estamos formados, ¿no? Y los que estamos titulados, creo que a veces se toma muy a la ligera este juramento que te toman cuando estás haciendo el examen profesional, de que tienes que servir de alguna manera, y pues creo que deberíamos dejar de tomarlo a la ligera, ¿no? Y creo que esta plática pone el acento en ese asunto, ¿no? Entonces, es lo que yo rescato. Y pues nada, quiero agradecerle a Raúl haber aceptado la invitación y a mi buen amigo Héctor por acompañarme una vez más en una entrevista, otra entrevista de este podcast. No, hombre, al contrario, de verdad ha sido un privilegio. Creo que se los decía fuera de las cámaras, que estoy muy orgulloso y muy admirado por lo que han logrado con el podcast. Creo que es una gran iniciativa de pintar a la academia diferente, ¿no? Y de escuchar a la gente que ha estado ahí también de propia voz, a chavos y gente que tiene ganas de hacerlo mejor. Y justo yo creo que eso es, bueno, enhorabuena por este proyecto y ojalá que haya más proyectos más. Y lo que acabas de decir, Katia, creo que es exactamente lo que debe pasar. O sea, independientemente de lo que hagamos, sean científicos sociales o no, pero sobre todo poniendo el acento en lo social, tenemos que darnos cuenta, despertar de que estamos viviendo en un México y en un mundo súper complicado. O sea, y ahora más que nunca, o sea, 2021 para adelante, lo que viene con esto de la pandemia, con las nuevas tecnologías, con las nuevas relaciones sociales que se están dando, pues vienen cosas que no estamos preparados, que no se aprendieron en ningún libro, que no había ninguna teoría, y tenemos que ser innovadores, disruptivos, tenemos que estar abiertos a eso para que nos vaya bien, porque sí que vienen tiempos muy difíciles. Totalmente, amigo. Pues, muy bien, muchas gracias a ustedes por haber estado conmigo el día de hoy platicando, y muchas gracias a ustedes, nuestros queridos novatas y novatos que nos escuchan y nos ven, por haber llegado hasta este punto de este episodio. Ya saben, mi consejo de siempre: si toman, no malacopen, los malacopas caen mal. Cuídense mucho, diviértanse y estén saludables. Amigos, muchas gracias, salud. Salud. Salud, salud. Bye, bye.